Ya. Muy bien, buenos días. Hemos comenzado una jornada más del programa La Biblia Responde. Vamos a escuchar un poquito esta oración en el día del Yom Kippur, que se viene ya la próxima semana. Yom Kippur, de acuerdo al calendario judío, correspondería entre el 27 y el 28 de septiembre. Pero vamos nosotros a anticipar un poquito a esta conmemoración de Yom Kippur. La 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 la. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. La 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 la. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Estamos en el programa La Biblia Responde. Baruch Adonai Elohim Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim. Bien, estamos hoy día compartiendo el programa La Biblia Responde. Hoy día vamos a empezar a tratar de contextualizar el tema de esta mañana. El mundo judío, más o menos hoy entre el atardecer del 27 de septiembre y el atardecer del 28 de septiembre, se celebra lo que se conoce como Yom Kippur. El Yom Kippur, ¿cierto?, es el día de la expiación o del perdón que se llama en el mundo judío. Pero esto no es nuevo. Esto está puesto en la Biblia, está puesto en la palabra de Dios, lo que es el día de la expiación. Nosotros, como conocemos también lo que es el día del juicio investigador, es lo que hoy día vamos a tratar de realizar,
tratar de contextualizar qué es lo que es el día de la expiación, qué es lo que es el Yom Kippur, qué es lo que es el juicio investigador, y todo a través de la palabra de Dios en el programa La Biblia Responde. Vamos a saludar a todos los amigos que se conectan sábado a sábado junto a nosotros. Nos acompaña Carmen Alfaro. También está, por supuesto, Francisca Cuña junto a su familia. Un abrazo para ella, quien se contacta cada sábado junto a nosotros. Mandamos saludos también al hermano Odette Torres, que nos acompaña a través de la señal de la Radio Umbral, una radio FM, la 107.9 para toda la localidad de Yungay y por supuesto para los amigos que nos escuchan en la zona cordillerana de la localidad de Yungay. Un saludo a los amigos auditores de Radio Umbral RDBA Chile, especialmente los amigos auditores que se contactan y se conectan junto a nosotros a través de Radio Umbral, especialmente en las zonas cordilleranas. Saludamos también a la radio La Séptima Trompeta en Temuco, junto a Raúl Millán, y a la radio que se está instalando en Valdivia, Radio Eterna FM, junto a Tarsis y Alexis Maldonado. Saludamos en esta mañana a nuestra amiga pastora Brenda Maltés junto a su familia, a la pastora Marlene Emilia junto a su familia, al pastor Aldo Aguirre y a su linda familia, a nuestro amigo y pastor Andrés Fuensalida de la Quinta Región junto a la familia y a la iglesia que él trabaja y por supuesto ministra. A todos los amigos que están conectados junto a nosotros, que Dios les bendiga y muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy bien, vamos a orar para poder partir el tema de esta mañana. Oremos al Señor. Nuestro buen Padre Celestial, Padre Eterno, en esta mañana oramos por todos los amigos que están junto a nosotros mediante esta señal de streaming. Oramos en esta mañana para comprender qué es lo que es el Yom Kippur, qué es lo que es el día de la expiación, pero especialmente qué es lo que es el juicio investigador. Oramos para que este tema cale en el corazón de cada amigo oyente en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Bien, cuando nosotros hablamos de día de la expiación, de Yom Kippur, de juicio, generalmente una palabra compleja, y la palabra juicio se asocia habitualmente en nuestra mente a algo complejo que nadie quisiera enfrentar. Nosotros tenemos un concepto de lo que es un juicio, especialmente un juicio terrenal, donde cuando alguien nos cita a un tribunal, obviamente que nadie desea estar presente en un tribunal. Cuando se nos cita a un lugar como un tribunal, todos por supuesto que tenemos un gran temor de enfrentar un tribunal. Pero nosotros debemos enfrentar el tribunal celestial de alguna forma. Pero el concepto que tenemos sobre este tribunal celestial a veces parte un poquito con el mismo concepto que tenía Martín Lutero. Martín Lutero, cuando él hablaba acerca de la justicia de Dios, ¿cierto? Y la justicia, para ellos era algo retribuir, dar a cada cual lo que se merece. Y todo ese concepto de justicia de Dios era como una cosa terrible de asumir. Pero cuando se lee el Salmo 31 y el versículo 1, el cual los invito a leer, Salmo 31 y versículo 1, el concepto de justicia es muy distinto al concepto que tenemos hoy día los hombres. En el concepto terrenal, asistir a un tribunal es una cosa tremenda, compleja, delicada, hasta de temor. Pero en el tribunal de Cristo, en el tribunal celestial es distinto, porque el concepto de justicia no es solamente dar a cada cual lo que se merece. Martín Lutero tenía también esa premisa y ese temor, el concepto de la justicia de Dios como algo terrible, pero sin embargo cuando leyó el Salmo 31 y el versículo 1, el concepto de justicia desde el punto de vista del cielo cambió completamente. Miren lo que dice el Salmo 31 y versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Aquí el salmista dice que el hombre puede ser liberado, puede llegar a tener libertad mediante la justicia de Dios.
Y aquí entonces la justicia de Dios es distinta. La justicia es para liberar. La justicia de Dios que habla el salmista nos da libertad y nos da vida. Por lo tanto, el concepto que tenemos nosotros humanamente hablando es muy distinto al concepto de justicia que Dios imparte en el cielo. Por lo tanto, aquí, como dice el salmista, y aquí Martín Lutero comprendió la justificación por la fe, se dio cuenta que el concepto de justicia de Dios es para redimir, es para liberar, y no era para reprimir o para dar a cada cual lo que se merece. Es un concepto bastante distinto. Saludamos también a Daniel Acuña, que está junto a nosotros mediante nuestra señal. Entonces el Señor, de alguna forma, mediante el tabernáculo en el desierto que le otorgó a Moisés, como dice el Éxodo, que Dios le mostró una figura de las cosas celestiales, que era una figura, una sombra de lo que había en el cielo. No tan solo Dios le muestra el diseño de un santuario, de un tabernáculo, sino que también le otorga y le entrega no lo que son las fiestas judías, sino que está en el Levítico 16 lo que son las fiestas solemnes. Estas fiestas son las que rodean durante el año toda la vida religiosa y espiritual de Israel. Las fiestas que se tenían un propósito. Cada fiesta apuntaba a lo que haría el Mesías en favor no tan solo del judaísmo, sino también de la raza humana. Está el tema de la Pascua, ¿cierto?, donde se sacrifica el cordero, los panes sin levadura. Está la fiesta de las trompetas, la fiesta de la gavilla, y en fin, distintas fiestas que rodean el quehacer religioso en el culto judío. Por eso hablamos, como dice el Levítico, de las fiestas solemnes y no de las fiestas judías, fiestas solemnes. Y una de ellas era una fiesta nacional, así como la Pascua, era el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Ahí está junto a nosotros Obed Torres de Radio Umbral, bienvenido y gracias por sacar la señal a los amigos de la zona cordillerana de Yungay. Entonces las fiestas solemnes en Israel tenían un propósito, mostrar el ministerio celestial de Cristo. Cada fiesta apuntaba en una forma didáctica mostrar el ministerio de Cristo. Y una de ellas, que está en el calendario judío, es la fiesta del Yom Kippur o el Día de la Expiación, donde una vez en el año el sumo sacerdote, con toda su vestidura, entraba a una parte del santuario. En este caso, el Yom Kippur, en el día de la expiación, entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con los querubines, y dentro del arca estaban los 10 mandamientos que Dios le había otorgado a Moisés. Y el sumo sacerdote en ese día tenía que entrar al lugar santísimo y hacer lo que es la expiación, la limpieza, la purificación del santuario. Y ese ritual se hacía una vez en el año en el lugar santísimo, donde Dios se ponía cuenta con su pueblo. ¿Y por qué se tenía que hacer un día de la expiación? Porque en el transcurrir del año, todo judío que pecase o fuese en contra de la ley de Dios, tenía que, para ponerse a cuenta, llevar un cordero, ¿cierto?, con ciertas características a las puertas del santuario donde estaba en tiempo de Moisés, del tabernáculo, y en las puertas, ¿cierto?, dentro del patio y la puerta, él tenía que sacrificar ese animal, ¿cierto?, ponía sus manitos el judío y transfería su culpabilidad a ese animal inocente, y esa sangre que se derramaba se vertía en unos pocillos y se asperjaba en el altar de sacrificio. Se entraba el sacerdote, ¿cierto?, al lugar santo, y las cortinas que separaban del lugar santo y santísimo también se asperjaban la sangre. Es decir, que cuando el judío en el día a día, en el tarde y mañana, sacrificaba un animalito, ponía sus manos donde él transfería la culpa a ese animal, esa sangre que era transportada y que quedaba en las cortinas entre el lugar santo y santísimo, era un registro del pecado de aquella persona. Es decir, ese penitente se libraba de la culpa, que daba cuenta con Dios,
pero sin embargo quedaba un registro de su pecado durante el año. Por lo tanto, había que durante el año, en algún momento, limpiar ese lugar de esos registros que estaban asperjados en esas cortinas. Y ese evento se hacía en el día de la expiación, el Yom Kippur, como lo celebra el mundo judío, que es entre este año 2020, que es entre la tarde del 27 de septiembre al atardecer del 28 de septiembre, de acuerdo al calendario judío. Ellos celebran el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿cierto? Una fiesta muy ceremonial y, por supuesto, una fiesta nacional. Y en ese día el Señor no tan solo que daba cuenta, sino que si Dios aceptaba ese sacrificio y la intercesión de ese sumo sacerdote, eran perdonados, y aquellos que en ese día no afligían su vida eran cortados del pueblo. Entonces era una fiesta solemne, una fiesta nacional, ese día de la expiación. Pero sin embargo, para todos los que somos cristianos, esto no es un evento distinto y ajeno a nuestras vidas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor para nuestros días está diciendo de que se tiene que dar el gran día de la expiación para toda la raza humana, pero especialmente para el pueblo de Dios o el Israel espiritual para el tiempo del fin. ¿Y cuál es el Israel espiritual para el tiempo del fin? Según Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos entonces a Apocalipsis 14 a leer los versículos del 6 al 7. ¿Qué estamos haciendo? Estamos contextualizando lo que es el Yom Kippur o para nosotros el juicio investigador. Apocalipsis 14. Lunita. ¿Cuál es el mensaje para nuestros días? Leamos del versículo del 6 al 7. Dice Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Es decir, que si Juan ve a otro ángel, quiere decir que hay otro ángel antes de él. Es decir, lo que aquí se muestra es un mensaje que es un mensaje de siempre. Esto no es nada nuevo. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Vale decir, se ve a otro, quiere decir que antes hubo otro. ¿Y qué es lo que tenía? El Evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, lo que aquí presenta Apocalipsis es un mensaje, es el mensaje del Evangelio eterno, algo que nunca ha cambiado. Por eso se llama una noticia. ¿Qué es lo que es un evangelio? Del griego, una buena nueva o una buena noticia. Vale decir que el ángel trae una buena noticia. Pero esa buena noticia viene dentro de lo que es el contexto de un evangelio, de una noticia del evangelio eterno. Es decir, es una noticia que viene desde siempre. Aquí no hay nada nuevo que este ángel traiga. Es decir, aquí viene a dar un énfasis de nuevo al mismo mensaje de siempre. Por eso se llama el evangelio eterno. ¿Y a quién se lo va a aplicar? A todo el mundo, a todos los moradores de la tierra. Y aquí hay un llamado para el tiempo del fin. ¿Y cuál es el llamado? Versículo 7 diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí el énfasis es para que todo el mundo tiene que escuchar que llegó la hora del juicio. Aquí la palabra dice que ya llegó, no es que vendrá. No habla de un futuro, sino que está implicando aquí un tiempo ya presente, porque la hora de su juicio ha llegado. Como todos hemos sabido, y aquellos que nos han escuchado durante todos estos meses,
y podrán ver nuestros videos anteriores, ¿cierto? Hemos, ¿cierto?, visto que a esa fecha de la hora del juicio corresponde a 1844, con el mensaje de Miller a todo el mundo protestante de aquel entonces en la América protestante. Miller llama, ¿cierto?, con un énfasis a la segunda venida. Pero aquí dice Apocalipsis que la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el otro énfasis? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y aquí vuelve el otro énfasis en este día de la expiación, en este día de la hora del juicio ha llegado. Que también hay que resaltar aquel mandamiento que habla acerca de adorar a aquel que hizo el creador del cielo, de la tierra y del mar y de la fuente de las aguas. Por cierto que se refiere al cuarto mandamiento, al sábado, como aquel día que va a conmemorar. Pero ¿cuál es el punto? Que la raza humana, no tan solo el judaísmo como una cosa cultural o religiosa, ellos celebran el día de la expiación o el día del perdón. La raza humana es llamada, ¿cierto?, a las conciencias mediante el mensaje del Evangelio eterno de que llegó la hora del juicio. Aquí no está hablando que es un mensaje para el judaísmo, porque se predica este Evangelio a todos los moradores de la tierra. A todos, sea nación, tribu, lengua o pueblo, todos tienen que escuchar este mensaje para el tiempo fin, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos entonces hoy día a ver un poquito, ¿cierto?, cómo sería ese lugar, cómo será esa escena de la hora del juicio, cómo será este tribunal. Vamos al libro de Daniel, rápidamente, al capítulo 7 del profeta Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, el Señor muestra, en términos generales, lo que son la sucesión de distintos imperios a través de la historia. Y aquí se utiliza una palabra clave, es el concepto de la palabra dominio. Aquí Dios muestra cómo se levantó el imperio de los caldeos o de Babilonia, y cómo Babilonia se levanta, y al levantarse como una hegemonía en todo el mundo, ¿cierto? Babilonia, tu influencia, como corresponde a cada imperio de aquel entonces, Babilonia quiere mantener el dominio en forma permanente. Pero sin embargo, en el tiempo dice la historia que se levantaron los medos y los persas, destruyeron el imperio de Babilonia. Y los medos y los persas también quieren tener el dominio, mantener el dominio permanente. Pero también dice la historia que se levantaron ¿quiénes? Los griegos. Y los griegos le quitaron el dominio a los medos, los persas, y los griegos quieren mantener el dominio. Y el imperio de Alejandro Magno y todos sus sucesores se mantienen por durante muchos años el dominio como imperio. Pero que dice la historia que también se después vuelve a crecer y se levanta el imperio romano, la Roma imperial. Le quita el dominio al imperio griego y es la Roma imperial la que quiere mantenerse en el tiempo que goza, mantener el dominio. Como dice Daniel 7:23, después surge otro reino, uno llamado el cuerno pequeño, ¿cierto? Y que este poder le quita, ¿cierto? Surge después de la Roma imperial, y el cuerno pequeño que se extenderá hasta el tiempo del fin, su influencia, su hegemonía, también quiere mantener el dominio. Eso es lo que muestra Daniel en figuras humanas aquí en la tierra, como estos imperios que se levantan por mantener el dominio y luchan unos con otros por mantener el dominio. Pero sin embargo en Daniel 7 eso era un paréntesis. Nos puede mostrar todos los elementos y las cosas terrenales. Dios quiere que Daniel levante sus ojos y mire al cielo para qué es lo que está pasando en el cielo mientras los poderes aquí en la tierra luchan por el dominio. Daniel 7, versículo 9. Es la escena de un juicio en el cielo. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ya Daniel ya no mira las cosas que suceden en la tierra. Ahora también Dios le muestra una parte dentro de la historia humana, qué es lo que está sucediendo en el cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es decir que Daniel mira un lugar donde aparecen
ciertos personajes donde ponen unos tronos. Si en ese lugar se ponen tronos, quiere decir que hasta ese entonces los tronos no estaban los tronos. Es decir, aquí hay un desplazamiento en el cielo para para generar un escenario de gloria, pero especialmente de juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y cuando fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este escenario de juicio, este escenario en el santuario celestial, tiene otras dimensiones muy distintas a las que se le mostró a Moisés, porque el tabernáculo aquí en la tierra era simplemente una sombra, un pálido reflejo del escenario celestial, porque dice que en este escenario de juicio, millones de millones asisten delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Es decir, que estos libros estuvieron cerrados por mucho tiempo, hasta que en 1844 pasa, ¿cierto? El Señor se trasladan a un cierto lugar donde van a hacer la hora de juicio, porque hay un juez, hay un tribunal con testigos, y cuando se sienta el juez, los libros se abren. ¿Qué libros serán estos? Bueno, también los vamos a ver en forma breve, por supuesto, para poder explicar acerca del juicio investigador. Pero ¿qué más pasa en el cielo aparte de que se coloca un escenario, ¿cierto?, de juicio? Veamos el versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en las visiones de la noche, he aquí que con las nubes del cielo vino uno como hijo de hombre, este es Jesucristo, vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Aquí en esta nube de gloria, bueno, el apóstol Pablo en Hebreos, él dice, con respecto a qué tipo de nube es, dice, cuán grande nube de testigos. Esto está en el libro del apóstol Pablo, en el libro de Hebreo. El apóstol Pablo atribuye a una nube, pero de testigos. Vale decir, es un séquito de millones de ángeles. Por lo tanto, el Señor va a la presencia de Jesucristo en este tribunal de juicio, donde millones están delante, millones de asistentes están delante del tribunal. El Padre se sienta también junto y hace llamar a Jesucristo, y Jesucristo se desplaza a ese escenario de gloria en una nube. Como hizo el apóstol Pablo, cuán grande nube de testigos de ángeles. Cristo entró a la presencia del anciano de días en una nube para incorporarse al tribunal celestial, y a Cristo se le otorga toda la facultad para juzgar. Cristo, cuando en ese tribunal termina el juicio investigador, termina la intercesión, así como entró en una nube en la presencia del Padre, también vendrá en su segunda venida en una nube. Entró en una nube al tribunal y saldrá en una nube de testigos, de ángeles, para venir a la tierra después del juicio investigador. Pero ¿por qué le hicieron presentarse delante del Padre? No tan solo para juzgar, sino que dice el versículo 14 en este tribunal. Y le fue dado dominio. Aquí está la palabra dominio. ¿Qué se le entregó a Cristo? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí el énfasis no es tan solo un tribunal celestial de juicio, sino que aquí el Señor quiere decirle a la raza humana que todos los poderes que están en este planeta, en este mundo, a través de toda la historia de la raza humana, siempre han luchado por tener el dominio.
Lo hizo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial, y hoy en día lo hace la Roma papal. También lo hace el mundo de la política entre derecha, izquierda, centro, entre todas estas comunidades políticas que luchan por durante siglos por mantener el dominio. Pero Dios nos dice que en el cielo, le dice a Daniel, el único dominio, el único reino que tiene un dominio permanente es el reino de Cristo. Dice, a Él le fue dado el dominio, el imperio, la honra y un reino que nunca dejará de ser porque su dominio es dominio eterno. Por lo tanto, nosotros como cristianos, nuestro mejor candidato se llama Jesucristo, aquel que viene en el reino verdadero, aquel reino que tendrá un dominio eterno y para siempre. Por lo tanto, aquí a Daniel se le muestra una escena de bastante sublime, donde se le muestra un escenario, ¿cierto?, donde hay un juez, donde hay libros que se abren. Jesucristo recibe el reino y la honra, el imperio y la alabanza. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús merece el imperio, la honra y la alabanza y todas las cosas? Porque la verdad las cosas que siempre fueron de Él. Si Jesús antes que viniera a esta tierra, a Él le pertenecían. Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo también era el centro de toda la adoración. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses, cuando decidió despojarse de todas estas cosas para hacerse hombre y venir a morir en la cruz por la raza humana, dijo el apóstol Pablo a los Filipenses, haya este sentir que en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, y no como una cosa a que aferrarse, se despojó de sí mismo. Y cuando Cristo resucita y va al santuario celestial, recibe la honra, el imperio y la alabanza. ¿Y por qué la recibe? Porque siempre fueron de Él. Por lo tanto, aquí se muestra esta escena de juicio. La Biblia me está diciendo que hay un tribunal, que hay jueces, que hay testigos y que hay libros que se abren. También me dice Apocalipsis que este mensaje que ve Daniel de esta escena, de este tribunal celestial, ese mensaje tiene que entregárselo a todos moradores de la tierra. Viene un ángel con el evangelio eterno diciendo la hora de su juicio ha llegado, como visto en temas anteriores, a través de 1844 en adelante. Vamos al libro de los Corintios, a segunda de Corintios, para seguir avanzando, ¿cierto? Y explicar en forma más didáctica el tema del juicio investigador. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amigo, uno va al tribunal de Cristo mientras estamos vivos. Dice el apóstol Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que las cosas por las cuales seremos juzgados, ¿cierto?, es mientras estemos en el cuerpo. Es decir, mientras estemos vivos, tenemos posibilidad de remediar y cambiar nuestras vidas. Pero ¿a quién se le otorgó este juicio? Todas las cosas al Padre. ¿A quién se le otorga? A Cristo el Señor. Jeremías capítulo 8. Vamos rápidamente para dar mayor comprensión al tema del juicio investigador. ¿Qué hemos estado diciendo durante todo este rato? Primero que nada, que hay un mensaje para el tiempo fin que habla de la hora de su juicio llegado. Que en el libro del profeta, en el capítulo 7, aparte de mostrar todas las cosas que pasan en la tierra, Dios hace un paréntesis y les muestra las cosas que pasan en el cielo, que se coloca un lugar donde van el juez, donde va Dios el Padre en su trono, donde van millones de testigos, que cuando el juez se sienta, los libros se abren. Es decir, hay un tribunal, la Biblia sí lo dice. Hay un momento histórico donde se predica que tiene que predicarse que la hora de su juicio ha llegado. El apóstol Pablo recomienda y dice a los Corintios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Jeremías 8 y versículo 7, ¿qué dice ahí? Esto es lo que Dios recomienda a cada amigo oyente, dice así, Jeremías 8 versículo 7.
Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce, ¿qué cosa? El juicio de Jehová. Y aquí está lo malo. Aquí el profeta Jeremías está diciendo, porque lo que vamos a ver ahora, es importante en las palabras del profeta Jeremías. Jeremías le dice a Israel, Israel, no conoces el momento en que estás siendo enjuiciado. En la naturaleza, la tórtola, la grulla y la golondrina conocen el tiempo de su venida, mas el pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es decir, hay ciertos elementos que nos indican a nosotros que de alguna forma por nuestra ignorancia no nos damos cuenta en los tiempos que estamos viviendo, en un tiempo en que estamos siendo pesados en balanza, al igual que Belsasar. Israel fue pesado en balanza históricamente en un momento, pero Israel no supo y no se dio cuenta que también fue pesado en balanza. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Mi pueblo no conoce el juicio de ¿quién? De Jehová. Saludamos también a Javier Mori y a su linda familia con su esposa que están en la ciudad de Osorno, que también se conectan junto a nosotros. La pregunta es entonces, ¿en qué momento Israel fue enjuiciado? ¿En qué momento Israel fue puesto en la balanza como a Belsasar? ¿Israel no se dio cuenta? Lo mismo puede pasar a toda la humanidad de hoy, donde dice Apocalipsis que hay un ángel con el evangelio eterno, que hay un énfasis para estos días, porque la hora de su juicio ha llegado, no dice que llegará, dice ha llegado, vale decir el pueblo de Dios para el tiempo del fin. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Dice ahí Apocalipsis 2:17, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿en qué momento histórico Israel no se dio cuenta que estaba siendo pesado en la balanza, en un tribunal? Vamos entonces a vernos en qué momento Israel no se dio cuenta que fue enjuiciado. Como dijo Jeremías, la grulla, la cigüeña conocen su tiempo, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Vamos entonces al libro de Ezequiel para mostrar mediante la palabra de Dios que Dios, antes de actuar en contra o en favor de alguien, primero lo somete a su juicio. La pregunta es, ¿dónde el Señor hace el juicio a su pueblo? Y históricamente lo vamos a ver a través del libro de Ezequiel. Vamos entonces al libro de Ezequiel para demostrar dos cosas importantes, para ir resumiendo. Nosotros conocemos la historia que por algún motivo, y motivos muy diversos, Israel cayó en desgracia en la presencia del Señor. Y en un momento histórico, a través de la historia, Israel llegó a caer cautivo, esclavo, no tan solo en Egipto, sino que después muchos años después, cautivo en Babilonia. El imperio caldeo, mediante su rey Nabucodonosor, en la capital de la Babilonia, se levantó contra Israel y por muchos periodos hizo bastante guerra, y en esas guerras que tuvo contra Israel llevó a muchos judíos cautivos, prisioneros a Babilonia. Ahí se cuenta la historia de Daniel, ¿cierto? Pero también muchos murieron. La ciudad fue destruida, el templo en ese tiempo fue destruido, se pasó hasta el arado para que nada quedase en Israel. Y todas esas cosas que a ellos les pasaron, Dios, antes de que les sucedieran, llamó la atención de este pueblo mediante Jeremías. Jeremías fue a decirle a Israel, el pueblo cambia,
deja los pecados, a esto, otro, el Señor te ha llamado, Dios va a proveer justicia para ustedes, pero Israel nunca hizo caso, desde el rey hasta el más pequeño en Israel, todos cometían pecados, todos tenían distintos dioses, el paganismo se haya puesto en Israel. Entonces, cuando Dios mandó a los caldeos para castigarlo, no fue una cosa ni siquiera improvisada, y menos, ¿cierto? Dios quería eso para ellos. Pero fue la tosudez de un pueblo que no quiso someterse a los juicios del Señor. Y Ezequiel, que fue uno que también fue parte de los cautivos que fueron llevados a Babilonia, aunque Daniel estuvo en la capital de Babilonia, mientras Ezequiel estuvo en las provincias de Babilonia, aquí a Ezequiel se le muestra el momento en que Israel fue juzgado previamente antes de ser asolado por las huestes de Nabucodonosor, que no quedó piedra sobre piedra. En Ezequiel capítulo 1 es la visión de la gloria divina. Leamos el capítulo 1, algunos textos para seguir avanzando. Está el pastor Aldo Aguirre también junto a nosotros, un saludo para él y a su hermosa familia. Miren, en Ezequiel capítulo 1 dice así: aconteció, esta es la experiencia de Ezequiel que estaba en las provincias de Babilonia, no se olviden, mientras que Daniel estaba ahí en la capital siendo cautivo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, dice Ezequiel, junto al río Quebar, ahí estaba Ezequiel, y en el río, ahí muchos, como dice el Salmo también, dice muchos lloraban acordando de Sión, ¿cierto? Todas las cosas que le habían pasado, se juntaban en el río a acordarse de Jerusalén, de lo terrible que les pasó. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y visiones de Dios vio Ezequiel. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Mire, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, en medio de aquella figura de los 4 seres vivientes, en medio era su apariencia hasta en ellos semejanza de bronce. Cada uno tenía cuatro caras y 4 alas. Es decir, para hacer un resumen, aquí Ezequiel cuando estaba en los ríos de Babilonia, en el río Quebar, en las provincias, junto a los cautivos, dice que ve del lado norte del río, que venía, qué cosa, desde lejos un viento, una nube gigantesca y con un viento tempestuoso, y esa visión que él tiene de Dios, a esa expansión, dice que empezó a mirar desde el norte, y la miraba, él estaba en el río mirando esas expansiones que se acercaba, pasó por encima de él vio ciertos querubines y serafines, porque si usted lee Ezequiel 10, dice que eran serafines y querubines, está en Ezequiel 10, y Ezequiel estando en el río mirando esa expansión que se acercaba, él miró, la vio pasar, logró ver algo de la expansión que estaba pasando por encima de él, y esa expansión siguió hacia el sur, y la vio alejarse. La pregunta es, ¿en qué y a qué venía esa expansión? ¿Por qué Ezequiel la ve venir del lado norte, junto al río, la mira y la ve pasar y se sigue avanzando hacia el sur? La pregunta es, ¿a dónde iba esa expansión? ¿Dónde estaba y a qué iba? ¿Por qué Dios le muestra a Ezequiel aquella expansión donde estaba Dios presente, donde el Señor iba con un séquito de ángeles? En esta nube de gloria que vio Ezequiel pasar desde el norte del río Quebar, avanzando en las provincias de Babilonia, y la ve pasar y la expansión se pierde hacia el lado sur. ¿A dónde iba el Señor? ¿A dónde iba el Señor que ve esta expansión pasar?
Vamos entonces a Ezequiel capítulo 10. Avancemos un poquito para hacer un resumen. Miren, para ir rápidamente, lean el versículo 20. Estas figuras de hombre con 4 caras, con 4 alas, ¿qué es lo que eran en el fondo? Ezequiel 10 y versículo 20, para un poquito a los amigos que nos preguntan generalmente. Estos eran los mismos seres vivientes que viví debajo del Dios de Israel. Estos seres vivientes, ¿dónde estaban? Debajo del Dios de Israel. ¿Y qué es lo que eran? Y conocí que lo que eran querubines, no son seres antropomorfos, no, eran querubines. Esa es la forma que Ezequiel los vio. Y esto lo acompaña, este séquito de querubines que acompañaron esa expansión, acompañaban a nuestro Señor, que lo acompañaban, donde aparece en el lado norte del río Quebar, en las provincias de Babilonia. Ezequiel la ve pasar por encima de él y mira hacia atrás, y esa expansión sigue viajando hacia el lado sur. ¿A dónde iba? Ezequiel 10 entonces y versículo 1. Dice así: miré, he aquí en la expansión que había sobre la cabeza los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Si usted lee el capítulo de Ezequiel 10, dice: la gloria de Dios abandona el templo. Mire, he aquí con la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos. Habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad de Jerusalén. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, cuando este varón entró, y la nube llenó el atrio de adentro. Versículo 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín y del umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces, si tú te preguntas, estimado amigo auditor, esta visión que Ezequiel tiene, que es la visión de la gloria del Señor, donde vienen miles de ángeles y querubines que acompañan al Señor, él lo ve es una visión que él tiene, junto al río Quebar, que viene del norte, pero esa visión pasa por encima de Ezequiel y sigue avanzando hacia el lado sur. La pregunta es: ¿a dónde iba el Señor? Dios le mostró a Ezequiel que el Señor fue a Jerusalén, fue al templo. ¿Y por qué Cristo, el Señor, fue al templo en aquel entonces? Porque fue a enjuiciar a Israel. Antes que fueran llevados cautivos a Babilonia, el Señor estaba enjuiciando a su propio pueblo. La pregunta es: ¿a dónde fue el Señor para emitir un juicio a su pueblo? Fue al templo. Si usted lee el capítulo 8 de Ezequiel, el Señor da alguna respuesta por qué el Señor fue al templo a enjuiciarlo. El capítulo 8 habla de las abominaciones. Aquí eso hace un listado por qué llegó a esto el Señor, por qué tuvo que ir al santuario a juzgar a Israel y por la mano de los babilonios castigarlo. En Ezequiel 8 dice, por ejemplo, algunas de aquellas abominaciones por las cuales fueron juzgados. Versículo número Ezequiel 8, versículo 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por alrededor. Y delante de ellos estaban 70 de los varones de los ancianos de la casa de Israel, a Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Y esta nube para qué lo que era? Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel? Hacen en tinieblas cada uno en las cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete y aún verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová ante el lado norte. Aquí mujeres que estaban endechando a Tamuz en señal de reverencia a Tamuz.
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Y vuélvete y aún verás abominaciones mayores que esta. ¿Qué podrá ser peor que todo lo que hemos visto? Y me llevó, versículo 16, al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del templo y del altar, a quienes, como a 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. El capítulo 8 de Ezequiel es un resumen de todas las abominaciones por las cuales Dios tuvo que obrar con mano de a través de los caldeos. Pero cuando Dios emite el juicio a Israel, lo hizo en el santuario. Esta es la visión de Ezequiel que se le tuvo a Ezequiel, que Dios le muestra y le explica. Tanto que ustedes lloran en el río que van, tanto que se están juntando, tanto que se lamentan. Yo cuántas veces mediante Jeremías le llamé la atención, cuántas veces les tuve que explicar lo que iba a hacer si no se arrepentían. Como diría en Malaquías, ¿y en qué te hemos robado? Dirían a través del profeta Malaquías. Aquí Dios le hace un listado de todas las abominaciones, endechando a Tamuz, cámaras pintadas. Le daban la espalda al santuario y adoraban al sol. Y el capítulo 9 era el sellamiento para algunos que Dios los iba a reservar y preservar mediante todo este desastre nacional. ¿Qué queremos decir con todo esto? Esto no es una invención de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es palabra del Señor. El juicio y el juicio investigador está en la palabra de Dios. Y es cuando nosotros hablamos de un juicio preadvenimiento, cuando dice Apocalipsis 14, que el mundo tiene que conocer que el Señor podrá en balanza, especialmente a través de la casa del Señor, de sus hijos, de su pueblo, y que todos aquellos que crean en Jesucristo, que lo acepten, que amen su ley, que acepten el sábado y todas las cosas que Dios ha otorgado, serán parte de este juicio, pero a favor y no en contra. Aquí en Ezequiel se muestra que Dios, cuando va a actuar y va a enjuiciar, primero Dios va al templo. Y en el templo emite la hora de juicio, después sale a pagar a cada uno según sea su obra. Ezequiel 9 muestra, ¿cierto?, cómo Dios apaga a cada uno según sea su obra, y Ezequiel 8 muestra, ¿cierto?, un listado de con todas las abominaciones. Ahora, en el juicio investigador, después de 1844, tiene un propósito. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Por lo tanto, mediante el profeta Ezequiel hemos demostrado que cuando hablamos de un juicio preadvenimiento, de un juicio investigador, esto no es nuevo, porque Dios en el pasado ha actuado de esa misma forma. Mediante el profeta Ezequiel se le mostró en esta visión que Dios no fue en forma arbitraria que mandó a los babilonios, ¿cierto?, para destruir Israel y los castigó mediante ellos, sino que Dios mediante mucho tiempo mandó mensajes mediante Jeremías. Y Ezequiel se le muestra por todo por cual fueron condenados. Pero la pregunta es, ¿a dónde fue el Señor a enjuiciar al pueblo de Dios? Fue al santuario. Bueno, cuando Cristo muere, que dijo el apóstol Pablo en Hebreos 8:1, que Jesús traspasó los cielos, haciéndose ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jeremías 33 y versículo número 31:3. Jeremías 31 y versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estimados amigos, desde que Cristo murió en la cruz,
hasta 1844, el Señor ha prolongado y ha tenido paciencia con la raza humana. Siglos y siglos y siglos de misericordia. Pero el día del juicio tenía que llegar. Y como dice Apocalipsis 14, porque la hora de su juicio ha llegado. El Señor ha sido misericordioso por muchos siglos y siglos y siglos. Pero el Señor, vamos a Malaquías 3 y versículo 16, que en este proceso de misericordia, en este tribunal celestial, es un tribunal que está puesto para... Entonces cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y halló, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Todos los actos, todas las decisiones, todo lo que usted dice, lo que no dice, lo que dice que hace y no hace, todo queda registrado ¿en dónde? En el libro de la memoria. Cuando alguien pregunta, cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y alguien me dijo, entonces, si yo estoy en la tierra, ¿cómo voy a ir al tribunal celestial si no dicen que Cristo entró al santuario celestial? Y si ahora el juicio para el tiempo del fin en 1844 se hace en el tribunal celestial, en el cielo, donde Cristo está en el lugar santísimo abogando, y si dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, si yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo compareceré ante el tribunal de Cristo? Miren, para explicar entonces esa pregunta que se me hacía, si los que estamos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a ir a comparecer al cielo ante el tribunal de Cristo? Bueno, aquí en nuestro país, como en muchos lugares, existe lo que se llama el registro civil, ¿o no? ¿Sí o no? Donde están todas las documentaciones, la gente que nace, cuando la gente se muere, queda todo registrado, ¿o no? Se registran en el registro civil en esos libros, ¿cierto? El nacimiento de alguien, se registra cuando alguien es tomado preso, ¿cierto? El antecedente de la persona, y de repente queda registrado cuando alguien fallece, queda registrado cuando alguien se casa, la fecha, es decir, todo queda registrado en el registro civil. Entonces, como alguien dijo así, yo estoy en el registro civil. La pregunta es, ¿cómo usted está en el registro civil si está en su casa? Usted está en el registro civil porque usted está puesto en documentos, en registros. Por eso se dice que usted está incluido en el registro civil. Usted comparece al registro civil mediante los registros. ¿Cómo usted entonces comparecerá ante el trono de Cristo? Mediante el libro de la memoria. Así usted está presente. ¿Cómo usted va a estar presente en el registro civil? Mediante los registros que tiene el registro civil. Así todo hombre en Chile está presente en el registro civil, pero mediante los registros que ellos tienen. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, si usted está aquí en la tierra, ¿cómo va a comparecer? Mediante los registros del libro de la memoria. Todo está puesto ahí, lo que hace, lo que no hace, lo que dice, lo que no dice, porque dice así la Biblia, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, es decir, comparecemos mediante los libros. Jeremías, vamos a leer Apocalipsis 13 y versículo 8. Apocalipsis 13 y versículo 8 para seguir avanzando. La verdad que en una hora no podemos explayarnos 100% en el tema del juicio investigador. Pero lo importante del tema de hoy día que queremos colocar, que cuando la Biblia y la Iglesia predica del juicio investigador, esto no es nuevo. Esto es parte de la palabra de Dios. Y mediante lo que hemos visto el profeta Ezequiel, Dios ha actuado y ha enjuiciado a su pueblo y lo ha hecho a través del santuario. Apocalipsis 13, versículo 8 dice así: y le adoraron todos los moradores de la tierra para el tiempo del fin. ¿Quiénes son?
cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que hay un libro de la vida del Cordero. Y para el tiempo, al fin, dice que todos aquellos con los cuales Dios va a actuar, aquellos que van a recibir las plagas, son aquellas personas que sus libros no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, quedan fuera del juicio investigador. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué dice Apocalipsis 13? Que Dios va a actuar. ¿Contra quiénes va a actuar? Contra todos los moradores de la tierra. ¿Pero cuáles son todos? De aquellas personas que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, es importante que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es importante. Porque las plagas y todos los sucesos que Dios traerá para el tiempo del fin será para aquellos que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida. Y usted se pregunta, ¿de qué forma entonces mi nombre debiera registrarse en el libro de la vida del Cordero? Bueno, hay muchos textos bíblicos que dicen cuál es la forma. Usted lee San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué cosa? Para todo aquel que cree en Él. Es decir, lo primero es creer en Jesucristo. Esa es la primera garantía. En Hechos 2 dice que el apóstol Pedro, predicándole a todos los compañeros judíos que estaban ahí, a los sacerdotes, cuando le explica que crucificaron al Hijo de Dios, se compungieron de corazón, dijeron, hermano Pedro, ¿qué haremos? La segunda realidad, arrepentido. Dice el San Juan, creer en Jesucristo. Dice Pedro, arrepiéntate y ¿qué más? Bautízate. O sea, hay ciertas cosas y ciertos requisitos que están puestos en la Biblia. ¿Cómo mi nombre va a llegar a estar puesto en el libro de la vida del Cordero? Porque creo en Jesucristo, porque me arrepiento de mis pecados y porque me estoy bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Y aceptando la verdad del sábado, aceptando la verdad del juicio investigador, del santuario celestial, del estado de los muertos. Todos esos requisitos me van a permitir, ¿qué cosa? Que mi nombre esté inscrito en los libros de la vida del Cordero. Es decir, si hay un libro de la vida, también hay un libro de la muerte. Está el libro de las memorias, por supuesto. Está todo puesto de esa forma. Pero, como decíamos al principio, este es un tribunal que está hecho para abogar en favor de la raza humana, pero especialmente el tribunal está hecho para aquellos que inscriben su nombre en el libro de la vida del Cordero. Porque este juicio parte por la casa del Señor. Nunca se olvide que el Yom Kippur en el santuario terrenal, o el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer la purificación, la limpieza, pregúntese, esos registros que estaban puestos en el santuario mediante esa sangre que se asperjaba, ¿de quiénes eran los pecados que se habían confesado? En el día a día, tarde y mañana, todo creyente en el Señor tomaba un corderito y lo sacrificaba en las puertas, ¿cierto? Y esa sangre se asperjaba entre el lugar santo y santísimo. Pero el sumo sacerdote, cuando va al día de la expiación, no va a expiar ni a limpiar los pecados de otros. Porque en el desierto, en el tiempo de Moisés, cuando se hacía el día de la expiación, se expiaba los pecados del pueblo de Israel. No se hacía ni por el eteo, ni por el jebuseo, ni por el filisteo, ni por el amonita, ni por el moabita. No se hacía por ello. La expiación se hacía por el pueblo de Dios. Aquellos que habían confesado diariamente cuando cometían un pecado. Aquellos que llevaban el cordero. Aquellos que aceptaron el cordero como su intercesor y como su sustituto. Por lo tanto, el juicio del Señor el día de la expiación es a través del pueblo de Dios.
Y Dios está llamando a toda la raza humana que se sume al pueblo de Dios, que su nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero, que se arrepienta, que acepte a Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pedro, que se bautice en su nombre, para que su nombre sea inscrito, para que del libro de la muerte pases al libro de la vida del Cordero. Y agrega esto: en el momento en que su nombre se inscribe, el Señor te va a sellar. Porque así dice Apocalipsis 13:8, que Dios va a actuar en contra de aquellos cuyos nombres no se inscribieron en el libro de la vida del Cordero. Dios da una señal de protección para el tiempo del fin, para que todos inscriban su nombre en el libro de la vida del Cordero. Pero el juicio, estimados amigos, tiene muchas más implicaciones que solamente abogar por la raza humana. Vamos entonces al libro de Job, para ir terminando, para explicar cómo es el juicio en detalle con respecto a la raza humana. En el libro de Job se explica con mayor detenimiento. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Leamos del versículo número 6 para adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, de entre los cuales vino también Satanás. Aquí hay que, obviamente, entender lo siguiente. Hay un encuentro del Señor con sus hijos, pero ese encuentro se hizo en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque también vino Satanás, obviamente que no entró al santuario. Él fue echado del santuario. Y Cristo lo atiende en las puertas del santuario porque no puede entrar. Y dice así el versículo: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Y qué se le pregunta a él? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces aquí viene de la tierra. Por lo tanto, si Satanás viene de la tierra, es porque este encuentro no era en la tierra. Por algo viene de la tierra, porque no estaban en la tierra. Él vino a presentarse delante de Jehová, pero como fue expulsado, solamente hasta las puertas fuera del santuario quedó. Y Cristo sale a recibirle y a preguntarle: ¿a qué vienes y de dónde vienes? Y él dice: vengo de la tierra y de andar por ella. Qué triste, porque en ese encuentro debiera estado Adán como el representante de la raza humana. Pero aquí se presenta Satanás como el representante de esta raza caída, como el príncipe de este mundo. Ahora, el Señor le dice así a Satanás: mira, ya que vienes de la tierra, le dice el Señor. Versículo número 8 de Job 1. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Entonces dijo el Señor así: mira, perdón, así que viene de la tierra. Yo en la tierra tengo un siervo, que es Job. Y en la tierra Job es un nombre que me representa, que es fiel a mí, que es apartado del mal y que es recto. Yo quiero que deben entender, estimados amigos auditores, que dice así la Biblia, que los hijos de Dios vienen a presentarse delante de Jehová. Es decir, hay miles de millones que en ese momento estaban en el santuario. Igual que en el tribunal de Cristo, cuando dice la Biblia que millones de millones asistían delante de él, este es otro encuentro especial, un encuentro que Dios tiene, donde todos los representantes, ¿cierto?, de ángeles y las razas que no cayeron, se presentaron delante del Señor, que eran millones de millones. Esos millones de millones estaban escuchando ese diálogo que tenía el Señor con Satanás en las puertas del santuario. Satanás vino a presentar un desafío al Señor.
El Señor le dice que en la tierra él tiene un siervo que se llama Job, que es recto y apartado del mal. Pero en ese lenguaje, en esa conversación que tuvo a las puertas del santuario, los millones de millones que asisten delante del Señor están escuchando esa conversación. Versículo 9. ¿Cuál fue la respuesta de Satanás a la pregunta del Señor con respecto a Job? Dice así el versículo 9. Respondió Satanás a Jehová. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces lo que hace Satanás es sembrar la duda. Es decir, claro que Job es fiel, pues claro que es recto, si siempre lo has bendecido. Es decir, pone en tela de duda la rectitud de Job. Le dice, ¿acaso cree de balde Job en Jehová? Claro, es decir, Satanás lanza un manto de duda con respecto a la rectitud y a la fidelidad de Job. Pregunto yo, ¿Dios podrá dudar de la fidelidad de Job? Dios no puede dudar en ninguna manera. Por lo tanto, la duda que plantea Satanás con respecto a la fidelidad de Job, esa duda, ¿dónde la siembra? ¿En el Señor o en de esos millones de millones que están escuchando? Satanás es muy astuto. Satanás no puede hacer dudar a Dios porque sabe que Dios por sobre todas las cosas. Lo que hace Satanás es sembrar la duda en ese auditorio que estaba presente y escuchando esta conversación. Y que lo que hace Satanás, siembra la duda diciendo que Job no era tan bueno, no era tan recto, ahí nomás, total como estaba siendo bendecido, cualquiera es bueno y recto mientras es bendecido. Pero Dios no cree de balde. Dios conoce las cosas de principio al final y Él conoce el corazón. Por lo tanto, lo que hace Satanás es simplemente no sembrar la duda en Dios. La duda la siembra en ese auditorio que asiste delante del Señor, que eran millones de millones. ¿Y qué duda siembra Satanás de Job? Que cualquiera es fiel mientras es bendecido. Vamos al versículo número 10. Y dice así Satanás, ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, ¿qué dice Job? Claro, cualquiera es fiel, pues mira, está lleno de bendiciones a todas las cosas que das. Pero, estimado amigo auditor, aquí hay un detalle. Satanás reconoce que Dios tenía puesto un cerco en toda la vida y en la familia de Job. Porque según el versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿qué dice Job? Perdón, ¿qué dice Satanás? Permíteme, levanta ese cerco que está puesto en él y déjame ir a tocarlo. Y estoy seguro que cuando lo empieza a tocar, te va a renegar en esa misma hora. Pregunto yo, ¿será que Satanás recién en ese momento intentó hacer algo en contra de Job? Lo más probable que no, quizás desde cuando ha intentado perturbar la vida y la familia de Job, pero no había podido. ¿Y por qué Satanás no pudo hacer nada antes de este congreso? ¿Por qué no pudo hacer nada antes? Porque reconoce que había un cerco. Satanás dice, porque tú le has cercado. Por lo tanto, Satanás sabía que había un cerco y él no podía hacer nada. Ahora, ¿qué pide Satanás? Levanta el cerco, déjame tocarlo. Y conocemos la historia, ¿no? Que Job fue probado hasta la saciedad. Cuando Dios levantó el cerco, le dijo, sí, Señor, haz lo que tienes que hacer, pero no toques su vida. Hasta en eso Dios gobierna. Dijo el Señor a Satanás, no toques su vida. Ni siquiera Satanás pudo pasar por sobre eso, no pudo tocar la vida de Job, porque Dios se lo impidió, porque Dios es Dios por sobre todas las cosas. Si tú te preguntas todas las cosas que Job pasaba, Job se daba cuenta de la dimensión universal de su testimonio. Job no tenía idea
que él estaba siendo puesto a prueba para salir de la duda. ¿Cuándo se iba a imaginar que todas las cosas que estaba pasando era porque Dios tenía que reafirmar? Dios tenía que sacar de la duda que Satanás sembró en ese auditorio, la duda que vino Satanás a sembrar con respecto a Job, que claro que Job era recto y era fiel porque siempre fue bendecido. Esa duda que Satanás siembra en ese auditorio tuvo que ir ahora Dios a demostrarle a todo ese auditorio que Job a pesar de todo es fiel. Y cuando Dios demostró y permitió que Satanás tocase todo, le mató los hijos, el ganado, las criadas, todas las cosas, una enfermedad terrible que tenían mientras los amigos lo acosaban, le echaban la culpa que era por el pecado de él. Job se mantuvo firme y recto. La pregunta es, ¿a quién se le estaba despejando toda esa duda? ¿A Dios o a ese auditorio que estaba escuchando? Por supuesto que Job fue puesto que en ese juicio que Dios hizo era para despejar la duda de todo el universo, que Job era recto, justo, a pesar de toda la adversidad. Es decir, que el juicio investigador no tan solo es simplemente salvar al mundo que merece. El juicio investigador no es solamente limpiar el santuario de los pecados, no es solamente traer la justicia a sus hijos de Dios, sino que el juicio también tiene relación para despejar las dudas que Satanás sembró en el universo. No te olvides que Satanás estaba siempre en las puertas del santuario. Cuando los ángeles entraban y salían, ahí estaba él para acusar al acusador de tu hermano, que lo acusaba de día y de noche. Imagínense cómo Satanás cuántas veces sembraba la duda. Cuando los ángeles entraban y salían, cuánto Satanás acusó, decía así, ¿viste lo que hizo el Señor? Perdonó a David. Y mira David lo hizo. Todas las aberraciones que hizo y Dios lo perdonó. ¿Qué es lo que hacía Satanás en la puerta del santuario? Sembrar la duda en los ángeles de todas las decisiones que Dios tomaba para bien o para mal. ¿Y por qué Dios callaba? Porque Dios aún no se podía defender, porque no era tiempo para defenderse. ¿Cuándo Dios empezó a defender de todas las acusaciones que Satanás sembró en el cielo con respecto a sus decisiones? ¿Cuántas veces dice así en Juan, en el libro de los primeros escritos, que estaba a las puertas del santuario, acosaba a los ángeles que entraban y salían? ¿Cuántas veces decía a los ángeles, mira lo que hizo el Señor, mira, perdonó a David? ¿Cómo sembraba la duda? ¿Y por qué Dios callaba? Dios tenía que defenderse, pero ¿en qué momento Dios empezó a defender de todas las dudas que sembró Satanás en el cielo con respecto a los juicios de él? En 1844 dice así el profeta Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esos libros se abren, no es para el Señor. Dios no necesita libros para conocer el corazón del hombre. Esos libros se abren para los millones de millones que asisten delante del Señor. Están mirando las decisiones que están en el libro de las memorias. Y ahí ellos dicen que Dios es justo, santo y bueno por todas las decisiones que ha tomado. Por eso es que Dios por muchos siglos callaba y no se defendía. ¿Por qué? Porque aún los libros no se podían abrir hasta 1844. Y cuando los libros se abren, todo el cielo tiene acceso en el libro de las memorias de todas las cosas que los hijos de Dios han hecho en la tierra, así como está en la experiencia de Job. Job fue puesto como ejemplo para ver que en el juicio investigador también se está evaluando la decisión que Dios toma para bien o para mal con respecto a uno o con respecto a otro. Es decir, Dios en el tribunal celestial, Dios a través del juicio investigador tiene que dar garantías. Están puestos los libros de las memorias, dar garantía al cielo, porque el cielo necesita garantías, porque Satanás es el acusador de tus hermanos que los acusa de noche y de día. ¿Y que lo acusa? Que nosotros no somos dignos, que no hemos cambiado. Nosotros no somos merecedores de volver a ser parte del universo. Así nos acusa. Y Dios mediante los libros tiene que dar garantía al cielo. ¿Y qué es la garantía? Que en este juicio que Él está haciendo, demostrar que usted sí ha cambiado. Y como usted cambió, merece ser parte del concierto universal. Me explico.
Supóngase que usted está viviendo en su regio lugar, ¿no?, en su hermosa provincia, lugar, y de repente usted descubre que llega un arrendatario cerquita de su casa. Y que ese arrendatario que vive cerquita de su casa, ese arrendatario venía saliendo de la cárcel, él cumplió con la ley, él había sido condenado, cumplió con la ley y salió en libertad incondicional. ¿Y cuál era la condena que había tenido esa persona, su vecino? Que era una persona, era un violador, un asesino y era todo lo que usted vea. Pero él, como cumplió en la cárcel, salió en libertad y ahora se vino a vivir cerca de usted. Usted se preguntará, ¿usted vivirá tranquilo con un vecino así? Que viene saliendo de la cárcel, que era un violador y un asesino, pero que él salió porque cumplió con todos los reglamentos que la ley exige. Y más encima se vino a vivir a un par de casas de usted. Usted se va a preguntar, ¿usted vivirá tranquilo con un vecino así? ¿Qué dirá usted entonces? ¿Este tipo habrá cambiado o no habrá cambiado? ¿Cómo yo podré vivir en mi lugar, en mi sector donde yo vivo tranquilamente, si alguien viene saliendo de la cárcel con todo ese currículum, con todas esas acusaciones, aunque haya cumplido con todo lo que la ley dice y salió en libertad condicional, y ahora está viviendo cerquita suyo? La pregunta, ¿usted no quedará con duda o no quedará con duda? Claro que quedará con duda. ¿Y qué se preguntará? ¿Habrá cambiado o no ha cambiado? Imagínense lo que les pasa a los mundos que no cayeron y a los ángeles que son fieles a Dios. ¿Qué necesitan ellos? Garantías. Que los que estamos aquí en la tierra cambiamos o no cambiamos, porque el cielo no necesita un terrícola que albergue un pecado acariciado y que llegue al cielo y vuelva a ser otra rebelión. Dios tiene que dar garantías, tranquilidad al universo, que todos los que estamos aquí en la tierra, que en su segunda venida, la venida de Cristo, volvamos al cielo. ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? Esas son las garantías que Dios tiene que dar. Para eso es el juicio investigado, no tan solo para buscar mi salvación, sino que para dar garantía al cielo que los terrícolas que hemos sido salvos por Cristo Jesús, hemos cambiado y así demos garantía al cielo que podemos volver a ser parte del concierto universal. Job nunca se dio cuenta que fue puesto como ejemplo para esas cosas, que Dios tiene que dar garantías en eso. Pero lo más importante en esto es que, a pesar que distintos libros, está el libro de la vida del Cordero. Y nunca te olvides de esto. Para el tiempo del fin el Señor va a obrar. Enviará sus plagas. Esto no es nada lo del COVID para lo que se viene para la raza humana según las copas de la ira. Vendrá hambre, y cuando dijeren paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Pero el Señor va a actuar justamente en contra de todos aquellos que en su libro no se inscribieron en el libro de la vida del Cordero. Arrepiéntete, cree en Jesús y bautízate para que sea inscrito en el libro de la vida del Cordero y seas parte del remanente para el tiempo del fin, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hemos hecho un resumen. Cuando hablamos del juicio investigador hay muchas cosas, muchos detalles, que en un momento como este no se puede hablar de todos los detalles, pero quizás estamos buscando poquito a poquito ir dando algunas orientaciones. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros, que Dios le acompañe junto a su hermosa familia y a todos los amigos que están ahí presentes. Un feliz sábado, un Shabbat Shalom para todos ustedes, para todos los pastores que se conectan y especialmente a los amigos que están en la cordillera de Yungay. Feliz sábado. Bendiciones para todos. Nos vemos. Shalom.